Estamos una vez más en esta mañana ya dispuestos para llevar la predicación de hoy y quiero compartir con cada hermano y cada hermana que hoy se una a nosotros a través de este medio, también para poder celebrar nuestra escuela bíblica en casa. Y gracias a Dios porque lo podemos hacer. Unas disculpas por el miércoles y el jueves que no pudimos salir. Hubieron algunos inconvenientes, entonces no nos era posible hacerlo. Pero gracias a Dios que ya estamos aquí hoy. Y antes de entrar ya en materia, solo quiero felicitarles porque ustedes siempre están dispuestos y están listos para unirse con nosotros. Hoy una vez más les invitamos para que se unan y al mismo tiempo también yo quiero darles un anuncio a los de la iglesia que tenemos un compromiso. Realmente ustedes saben, tenemos que pagar agua, luz, garita, parqueo, y entonces yo quería pedirle a toda la iglesia si fuera tan amable de que pudieran pasar el próximo sábado a partir de la 1 a las 4 de la tarde. Vamos a pedir a la tesorera que ella esté con nosotros o tesorero, y así para que puedan ustedes depositar las ofrendas que hemos recaudado en nuestro culto familiar, ya que todo eso lo hicimos. Y agradecemos así entonces su valiosa ofrenda para el sostenimiento de nuestra iglesia. Usted sabe que no tenemos cultos hoy, no tenemos reuniones en el templo, pero los gastos del templo siempre están vigentes. Entonces le rogamos a usted de las ofrendas que ha recaudado en el caminar de estos casi 2 meses, que usted pueda pasar con su ofrenda el próximo sábado a la oficina del templo. Yo voy a estar allí desde la 1 hasta las 4 de la tarde, esperando que usted no falte. Así que muchas gracias por su comprensión. Dios les bendiga a todos. De verdad nos sentimos honrados al poder entrar a su casa, poder llegar hasta ahí a su habitación, con el único propósito de poder un poco estudiar la palabra de Dios, ya que ella es la que nos alimenta. Hoy más que nunca necesitamos de nuestro Dios. Hemos oído anuncios de muchas personas. Es un tiempo de oración. El presidente dijo que hasta, ¿por qué no ayunos? Y creo que esto tiene mucho que ver con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, que siempre lo practicamos, y entonces vale la pena que nosotros lo hagamos también en nuestra casa. Como decíamos la vez pasada, enseñemos a nuestros niños a estar en un día de ayuno y alabemos a Dios ahí por ello. No solo por tener los problemas de salud mundial a causa de esta enfermedad maligna que ha estorbado, sino es un deber cristiano. Todos nosotros debiéramos de hacerlo, practicarlo todo el tiempo, para que la gracia bendita de Dios sea siempre con nosotros. Quizá en el último momento nosotros no podamos orar, no podamos ayunar por X o Y razón, pero lo hemos hecho siempre y por ende nuestro Señor está con nosotros. Así es que la oración todo el tiempo es de mucha importancia. No podemos dejarlo de último cuando de verdad ya no aguantemos, sino que todo el tiempo tengamos esa comunión directa con nuestro Dios, para que Él siempre esté con nosotros también en los momentos difíciles. En una ocasión había un río muy crecido, estaba sucio por el invierno, y un hombre llegó allí para querer pasarlo y tuvo temor de hacerlo.
Al otro lado apareció otra persona y que él conocía y que era evangélico, cristiano evangélico. Este ora, se tira al río para atravesarlo y nunca salió, el río se lo llevó. El hombre que estaba al otro lado estaba muy asustado. Dijo, si este siendo evangélico se lo llevó el río y ahora yo, ¿qué puedo hacer? Pero pensando en eso aparece otro hombre que también conocía, que era cristiano también, y este se quita su ropa, no oró, se metió al río y justo salió donde él estaba. Entonces, dentro de él había un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? El que oró se lo llevó al río y el que no oró, lo pasó. Entonces le pregunta y le dijo, ¿por qué había sucedido esto? Aquel hermano le responde, sí, yo no oré ahorita, pero yo todo el tiempo mantengo una vida de oración. Así que en el momento difícil ya no lo necesito hacer. Dios siempre está conmigo. Entonces Dios quiere que usted todo el tiempo ore, todo el tiempo enséñele a sus hijos. Creo que hoy para algo bien está sucediendo todo esto. Lo que está pasando hoy para muchos nos está ayudando. Unos no predicábamos por este medio. Yo soy una de las personas que no lo hacía. Hoy lo estoy haciendo. Muchas iglesias no se pronunciaban fuera de su templo. Ahora lo están haciendo. Entonces, esta enfermedad está sirviendo para bien porque ahora muchas personas que jamás van a un templo están oyendo las predicaciones en su casa. Ahí están oyendo la palabra de Dios. También está sirviendo para que la gente se acerque a Dios y piense que de verdad en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Así es que antes de iniciar formalmente, yo quiero invitarle a orar, a buscar la presencia de Dios, y creo que esto nos va a ayudar lo suficiente. Si oramos, como decía, Dios estará con nosotros. También quiero felicitar a los jóvenes porque anoche yo estaba viendo su programa por la televisión o por el internet. Algunos hermanos lo saben hacer bien. Entonces, de esa manera, también los jóvenes están predicando. Así es que, gracias a Dios, porque estamos siendo alimentados con la palabra. Bien, oramos ahora y pidamos la bendición a Dios por su palabra. Amado Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias infinitamente por darnos la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Quiero orar, Señor, este momento, no solo por la iglesia, sino por todo el mundo. Allí donde está esa enfermedad horrible y terrible, Señor, donde ha dejado mucho dolor en las familias, oramos a ti porque consueles a estas familias que están sufriendo. Reprendemos también de esta manera toda esa fuerza diabólica que se está moviendo a través de esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús reclamamos la salud para esta tierra. Dios Todopoderoso, oramos por los hospitales. Señor, que tú estés allí, esos hospitales que solo los instalaron por un tiempo, por emergencia. Señor, allá hay médicos, hay enfermeros, hay de todo tipo de personal que trabajan, que laboran allí por el bien de los enfermos. Oramos que tú extiendas tu mano sobre ellos,
por favor, y que los bendigas dándoles salud. Oramos también, Padre Celestial, por nuestro presidente Yamatei, que cada día se está exponiendo por amor a su país. Líbralo, Señor, de todo mal, de los ataques también de la gente que nunca está de acuerdo en nada. Señor, que nuestro presidente disfrute de salud. Dale también más sabiduría para que pueda luchar en contra de esta enfermedad por el bien de nosotros mismos. Oramos porque las personas, aunque no nos sentimos bien encerrados todo el tiempo, pero oramos porque tú, Señor, les des paciencia y que los libres, Señor, de caer en depresiones por causa de no estar acostumbrados a estar encerrados por mucho tiempo. Dios Todopoderoso, por favor, extiende tu mano sobre todos y así ayúdanos a salir adelante de esta crisis. Oramos por nuestra iglesia, Señor, porque tú los bendigas, porque estés con ellos. Cada familia de nuestra iglesia, Señor, desde un principio la hemos cubierto con tu mano poderosa. La hemos puesto en tus manos, Señor, y hemos confesado que de tu mano nadie nos arrebatará. Así es que confiamos, Señor, en ti, que tú guardarás a la iglesia de todo este mal. Muchas gracias te damos, Padre Santo, por esa bendición. Gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de nuestra iglesia. Gracias, amado Dios, por esa bondad que nunca te falta para tu pueblo. Muchas gracias, Padre Santo, por cuidar a los ancianos de nuestra iglesia. Señor, tenemos varios ancianos, varios adultos mayores en nuestra iglesia, por quien he clamado siempre desde que iniciamos esto. Gracias por guardarlos, Señor, por protegerlos, Padre Santo, por favor. Oramos entonces por estas personas, que las sigas guardando. Por los niños también hemos orado, Señor. Los niños son inquietos, ellos quieren salir, quieren estar afuera, pero hoy, Señor, tienen que estar adentro. Oramos entonces porque guardes a la niñez y especialmente a la niñez de nuestra iglesia. Muchas gracias, Señor, por aquellos que no han perdido su trabajo. Gracias, Señor, por esa empresa que los ha sostenido. Oramos entonces por ellos, por la empresa, para que siempre tengan el trabajo para tus hijos o para las personas que todavía lo tienen. Señor, muchas gracias, Padre Santo, por tener ese cuidado de ellos. Muchas gracias, Señor, que las empresas no vayan a quebrar, sino que siempre sean bendecidas por ti, y que al pasar toda esta crisis, las empresas vuelvan a sus labores otra vez y haya trabajo para los guatemaltecos. Muchas gracias te damos, eterno Dios, por este momento. Ahora solo te rogamos, Padre Celestial, que la palabra que hoy voy a predicar sea de bendición para todos en sus hogares. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios.
Ya hemos orado. Y yo quiero compartir con ustedes siempre un pasaje de la palabra de Dios. Ayer yo les escribía a varios hermanos diciéndoles el tema. Y yo quiero hablar sobre ese tema hoy. Ten piedad de mí. Y para ello yo quiero compartir con ustedes en la lectura los primeros 5 versículos de el Salmo número 51. Salmo número 51. Ahí en casa usted puede tomar su Biblia, compartir con la familia también, o si todos tienen una Biblia, para que aprendan a leer la palabra de Dios. Este salmo es muy interesante para todos, pero vamos a tratar de sacar algo importante de él para nuestra vida. Dice entonces así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiero entonces que vaya conmigo en este recorrido de la palabra de Dios y que de esta manera su alma, su vida espiritual sea fortalecida. El Salmo 51 es el tercero de los salmos penitenciales. En el Antiguo Testamento es el texto que llega más cerca de una visión correcta del significado del pecado y del arrepentimiento. Power afirma que es una oración en primer lugar de perdón y con humildad y confesión. En segundo lugar dice, encuentra una profunda y verdadera naturaleza del mal por detrás de la culpa de su transgresión. Es la historia pecaminosa y el arrepentimiento del rey David con Betsabé y el profeta Natán, a quien Dios envió para encarar la situación del rey David. Así que este salmo que vamos a estudiar hoy, yo quiero que lo vea conmigo de una manera donde hagamos conciencia de nuestra vida hasta este día. He estado pensando sobre el asunto del COVID-19, cómo ha afectado el mundo. Estoy estudiando ya el siguiente mensaje sobre escapa por tu vida, cómo el pecado ha abundado ahora en la tierra. Y nosotros, como que no es con nosotros, como que no ha pasado nada, nos hemos acostumbrado y solo vemos y oímos y sabemos las cosas, pero hasta ahí no más. Dios, yo creo que ya está cansado de ver el estilo de vida pecaminosa que el ser humano lleva. David era un hombre muy sabio, inteligente, era un rey. Pero de repente, no voy a entrar en detalles, pero de repente cayó en adulterio. Y no solo eso, mintió, adulteró y fue cómplice
o un asesino intelectual de uno de sus generales. Entonces él pensó haberlo hecho bien todito y que nadie se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Nunca pensó en que Dios estaba con él, no importara dónde estuviera. Así que yo quiero platicar con ustedes 3 cosas importantes en esta ocasión. David, número 1, pide misericordia. Número 2, David confiesa su pecado. Y número 3, pide limpieza. Amén. En los versículos 1 y 2, de los que ya leímos, él hace mención de algo interesante. Y ahí entramos con la parte número 1. Él pide misericordia. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Esa palabra piedad significa lástima, misericordia, compasión. Así que esto era lo que David estaba pensando y ahora estaba declarándolo, pidiéndole a Dios, porque se vio descubierto por el pecado. Para David no fue fácil afrontar la situación, ni siquiera delante del profeta Natán, sino delante de Dios. Natán llega con una sabiduría tremenda y le va a contar una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, pero que a la medianoche llega un amigo y le dice, mira, me llegó gente y no tengo que darle de comer a la gente, no tengo para hacerlo. Y le pide a este hombre que le diera, que le ayudara en algo, que le diera una oveja, no sé qué. Pero él dijo, no tengo nada, no puedo darte. Y aquel hombre toma su propia ovejita, la única que tenía, y con esto sació la necesidad. Entonces Natán se lo cuenta de una manera bien tremenda, que David no entendió nada de lo que estaba diciendo. Y Natán le pregunta, ¿qué haremos con ese hombre que hizo tal cosa? Que teniendo tantas no se aflicó ni una de ellas, sino la ajena. La respuesta de David fue tan seria y fue muy contundente cuando dijo, ese hombre debe de morir porque hizo tal injusticia. Lo que no esperaba era que Natán le dijera, tú eres David, tú lo hiciste. David se asusta y entonces para él fue lo más terrible porque Natán le encara toda su situación pecaminosa. A veces no nos damos cuenta nosotros que estamos pecando o pensamos que nadie nos está viendo, sin olvidar que Dios lo ve todo. ¿Qué piensa usted ahora que estamos hablando de esto? Había un hombre que en una ocasión le enseñaba a su hijo pequeño, a un niño, mira, mi hijo, nunca robes. Nunca robes. No pienses que te estás escondiendo. Eso es difícil. No podrás esconderte. Dios siempre te va a ver. Así es que el niño aprendió a nunca robar. Pero un día que tenían hambre y sed, iban de camino con su hijo y pasaron por un cañal de un hombre y le dice, hijo, espérame un momentito, mira que no venga nadie y voy a cortar una caña y con eso nos vamos a ayudar. El niño le dice, está bien papá, ve a cortar la caña. Pero cuando el hombre sacó su machete para cortar la caña, el niño le grita, papá, te están viendo.
Y entonces papá deja la caña, sale rápido a la calle y le dice a su hijo, ¿y quién me está viendo? El niño le dijo, ¿te acuerdas que me dijiste que nadie se podía esconder? Dios te está viendo. Así que David pensó que nadie se estaba dando cuenta de su situación pecaminosa, pero Dios lo estaba tomando muy en cuenta. Así que por eso aparece este Salmo 51, donde él ahora reconoce totalmente, él escribe esto y describe dentro de este salmo todo su dolor, toda su vergüenza, todo su pecado, confesando al Señor lo que él era. Así que pide a Dios que tenga misericordia. Dice, conforme a tus misericordias. Y cuando hablamos de misericordia, significa pedir que alguien se compadezca de él. Él está rogando a Dios que se compadezca de él por causa de su pecado. Él se sintió el hombre más miserable en ese instante. Él sintió que no valía nada ahora y necesitaba de verdad que Dios tuviera lástima de él, tuviera compasión, y estaba pidiendo entonces misericordia, que se compadeciera de él. Todo lo que era él, un rey, un arrogante, ahora lo vemos humillado, reclamando a Dios misericordia y perdón porque había pecado. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? ¿Ha pedido a Dios que Dios tenga misericordia? ¿Ha pensado ahora que se está viendo toda esta enfermedad del COVID? ¿Ha pensado cómo Dios está viendo la tierra? ¿Ha pensado usted cómo Dios está viendo su pecado en su casa? ¿Qué piensa usted de su vida espiritual y Dios? ¿O será que Dios está pasando apercibido de lo que está sucediendo en nuestra vivienda? En el versículo 2 pide que lo lave de sus pecados. Él dijo, lávame de mis maldades. Él se sentía sucio totalmente y entonces él necesitaba que Dios tuviera misericordia. Él se vio que había algo fatal dentro de sí mismo. Su pecado era una suciedad que estaba de verdad poniendo en peligro su vida espiritual, su vida física y, por qué no decir, su reinado. Así que David pide que Dios le limpie, se humilla. Una de las cosas más serias que el hombre tiene es que no se arrepiente del mal que está haciendo. Hay muchas personas que se ponen a contar. Yo he hablado con personas, no, es que yo hice esto, yo también cometí este error, yo hice lo demás, yo hice esto, pero simplemente lo está contando sin sentir dolor en su corazón por haber ofendido a Dios con sus hechos. Solamente están contando. Esto no es confesar sus pecados, este es contar lo que hizo. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. La palabra arrepentirse significa volver atrás, sentir dolor por haber ofendido a Dios o a alguien. Y entonces cabe en nosotros la palabra perdón, porque entonces empezamos a pedir que Dios tenga misericordia de nosotros. Él estaba diciendo, límpiame de mis pecados. Los judíos reconocían que solo Dios podía perdonar pecados de los hombres y que nadie más. Por eso decía Jesús cuando llevaron a aquel hombre que estaba muy enfermo. Y así otras personas, pero voy a hablar de este hombre que bajaron por un techo. Jesús, antes de sanar a ese hombre, le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente se queda viendo y dijeron,
No, este hombre blasfema. No puede cualquiera perdonar pecados, solo Dios. Ellos no sabían que Jesús era Dios. Eso lo encuentra en Lucas capítulo 5 y versículo 21, si usted está buscando en su Biblia en casa. Entonces, esto que habló allí David y que estaba pidiendo el perdón de pecados, porque David estaba consciente que Dios podía perdonarlo. David sabía que ahora no merecía el amor de Jehová, no merecía el amor de Dios, no merecía estar en contacto con Dios, porque su pecado estaba delante de él. Por eso se arrepiente y pide que Dios tenga compasión, que Dios lo lave de sus pecados, que Dios lo limpie para poder sentir paz interna. Cuando el rey David estaba haciendo esta confesión, había dolor intenso dentro de él por haber pecado contra Dios. Había una acusación dentro de sí mismo. Has pecado. ¿Se acuerdan si han leído el Salmo 103? Cómo él habla consigo mismo. Él dice, cuando habla consigo mismo, que debe de haber un reconocimiento a Dios. Así que David reconoce a Dios por las cosas que Dios hace y lo reconoce como su Dios y que él había sido descubierto de todo. Nada había quedado impune de lo que David estaba haciendo. Entonces estaba necesitado de que Dios mostrara su misericordia y que borrara toda su culpa y que lo limpiara de su pecado. Amén. Es que el pecado, hermanos, es cosa importante para la vida del cristiano cuando éste viene a dañar, porque éste afecta todo nuestro ser. El pecado no solo afecta lo interno, también lo externo. También afecta su espiritualidad. Entonces, cuando se peca, ofendemos a Dios. Y la Biblia dice que si nosotros pecamos, estamos contados con el polvo. Entonces, si la Biblia dice esto, el hombre o el alma que pecare esa morirá. David sabía el peligro en que estaba. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿sabe usted el peligro en que está por haber pecado contra Dios? ¿Sabe usted todas las consecuencias que usted va a sufrir o va a pagar? O como se dice en este mundo, le va a pasar la factura de toda esta situación en su vida. Yo le invito hoy a que usted tome en cuenta y haga suyo el el Salmo número 51 y que usted diga de verdad, yo soy ahora en lugar de David. Yo necesito limpieza, yo necesito el perdón de pecados, yo necesito el arrepentimiento, yo necesito que Dios me lave para volver a una comunión con Dios. Tomemos la parte número 2. David confiesa su pecado, así que él se arrepiente, él hace todo, ahora viene y confiesa delante de Dios. Algo importante quiero decirle a usted ahorita, es que usted necesita confesarse con Dios. No podemos ir a otra parte a confesar nuestro pecado. Es delante de Dios que vamos a poner nuestra necesidad, donde vamos a poner nosotros nuestra petición de perdón. Amén. Porque el único que tiene autoridad para perdonar sus pecados es Dios. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, del versículo 3 al 6, en estos versículos reconoce a Dios como el soberano. Y por tal motivo toma la decisión de confesar
todo lo malo que había sido y comienza a confesar todo delante de Dios. Yo creo que David se sentía de verdad avergonzado de haber ofendido a Dios. No solo ofendió a Dios en el estilo de vida que tenía, había ofendido a su país, había pecado contra su país, había pecado contra su familia. Entonces David merecía, de acuerdo a lo que él mismo dijo a Natán, David merecía morir. Él merecía la muerte. Pero sabe, dice la Biblia que Dios no nos paga conforme nuestros pecados, sino conforme a su gran misericordia. Así que jamás Dios nos va a pagar a nosotros así como nosotros hicimos. Él tiene compasión de nosotros, Él tiene misericordia, Él nos perdona, Él nos limpia, Él hace todo por nosotros. Aquí en el Salmo 103 dice el versículo 8 del Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo se siente usted delante de Dios? ¿Cómo siente usted que está su vida delante de Dios? ¿Ha pensado de verdad que de repente Dios le va a juzgar por su estilo de vida? Si no lo ha pensado, hoy este mensaje lo estará haciendo dentro de usted. El versículo 3, otra confesión dice, yo reconozco mis rebeliones. Y una cosa importante para el ser humano es reconocer. Amén. Cuando uno no reconoce sus errores, uno está insistiendo en que está bien. Y alguien le está diciendo, no estás bien, cometiste este error. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo le está diciendo a usted allí, tú has pecado y has hecho lo malo delante de Dios. Entonces, para que usted pueda saltar esa situación, solo tiene que hacer como dijo David. Una forma muy tremenda, reconozco mis rebeliones. Y cuando es así, él estaba de verdad abriendo su corazón delante de Dios. Y lo peor es que si deseaba acercarse a Dios, no podía. Por eso dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Cuando uno ha pecado, siente vergüenza, siente pena, no puede orar. Ahora Juan, en 1 Juan capítulo 1 y versículo 9, el apóstol está diciendo allí en esa ocasión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el profeta Isaías lo habla de otra manera. Él dice que Dios es amplio en perdonarnos. Y cuando está diciendo amplio, es porque no está viendo cuál es nuestro pecado. Pecado es pecado y Dios no quiere que usted viva en él. En una ocasión, el profeta Isaías, viendo la situación del pueblo de Israel, les dice, ¿saben qué, señores? Vuélvanse a mí. Arrepiéntanse de sus pecados. Y no importa cómo sean, no importa que sean negros, que sean rojos, que Dios los va a emblanquecer. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que para usted ha llegado una oportunidad de llegarse a Dios arrepentido y confesar delante de Él
para que Dios vea sus rebeliones y las borre, y que usted descanse de sentir esa carga de pecado. El apóstol Pablo dijo a los romanos que es bienaventurado el hombre a quien Dios no lo culpa de pecado, a quien Dios no le pone una carga sobre sus hombros por causa del pecado. Nosotros podemos alabar a Dios libremente porque Jesús perdona nuestros pecados. En el versículo 4 dijo, contra ti, oiga esta confesión, contra ti, solo he pecado. Piense en la forma en que él está hablando, como el hijo pródigo, cuando él tenía problemas, que había gastado todo y estaba pagando las consecuencias. Él se levanta de repente de donde estaba trabajando de la manera más vil, de la forma en que estaba viviendo. Él levanta su rostro, quizás sus manos, sus brazos, y dice, en la casa de mi padre hay mucha comida para la gente, hay abundancia de comida, y yo aquí perezco de hambre. Yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Jesús lo perdona, su padre lo perdona. Esta parábola está tipificando al Padre Celestial cuando nosotros nos acercamos a Él cargados de pecado. Y entonces Él nos perdona de lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, veamos y regresamos a lo que está diciendo aquí David, lo que él estaba sintiendo. Ya no había paz, no importaba que fuera rey, él quería buscar a Dios, no podía, su pecado estaba enfrente, él quería hacerlo mejor, no podía. Él sentía que jamás iba a superar. Entonces mejor él confiesa delante de Dios. ¿Cómo se siente usted? Algunas veces le ha acusado su conciencia. Y usted dice, es que mi conciencia no me deja. ¿Sabe qué pasa? Nosotros tenemos el soplo de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que está redarguyendo y que nos está diciendo, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Otra cosa que dijo él es, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije antes, ¿quién puede esconderse delante de Dios? Regresamos a la historia. David lo planifica todo de una manera excelente. No había problema para él. Jamás lo iban a controlar. Cómo había planificado todo su pecado. Todo lo había hecho con excelencia. Pero allí, en lo secreto, estaba Dios. Amén. Él sí lo vio. Él lo controló. Él lo descubrió. Dijo a Dios, otro también dijo, no importa que nos escondiéramos en la profundidad de las aguas, allí la mano de Jehová nos guiará. Usted que ha hecho lo malo, está descubierto delante de Dios. Quizá usted ha dicho muchas veces, ¿qué será que no progreso? ¿Qué será que hago esto, hago lo otro y lo demás para ver si me levanto y siempre estoy lo mismo? ¿Sabe una cosa? Muchas veces es nuestro pecado. No nos deja levantarnos y nosotros estamos destruidos porque nosotros queremos estar destruidos. Aunque nosotros muchas veces hacemos lo que dijo David en el versículo 5.
Dice, en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. O en el pecado me concibió mi madre. En el pecado me dio a luz. Queremos hablar todo ello. ¿Qué podemos pensar nosotros de esto? Como dijo Dios mismo en Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dice que los designios del pensamiento del corazón del hombre son malos. Por eso es que nosotros somos de esta manera, porque nosotros no tenemos el cuidado, no podemos refrenarlos por causa del pecado y siempre estamos pensando en lo malo. Yo me pongo a pensar sobre la destrucción de ese tiempo. ¿Cuántas personas están muriendo diariamente hoy? Dice que los Estados Unidos ya rebasó los 50,000 muertos. ¿Cuántos han muerto en Alemania? ¿Cuántos han muerto en otros países? Más de 2 millones de personas, hermanas, están en peligro a morir definitivamente. ¿Pero ha pensado en el pecado que existe en la tierra? Otra cosa importante, dice, en pecado me concibió mi madre. También aquí ve otra cosa usted, la naturaleza del pecado, la naturaleza humana. ¿Qué piensa usted cuando usted ve que como somos de carne, es que como somos gente? Entonces queremos culpar este sistema de vida que Dios nos dio, el pertenecer a un mundo, al pertenecer a la carne. Entonces queremos culparlo. Pero en Romanos capítulo 5 y versículo 12 está hablando al respecto. El pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Usted se va a conformar, pues, por causa de Adán, yo soy pecador. Por causa de Adán, por causa que somos de carne, por eso pecamos. Sí, es cierto, por eso es que pecamos todos. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo también a los romanos? Que si todos pecamos, están destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dijo, si por un hombre entró el pecado y pasó a todos los hombres, también por un hombre entró la vida, y es de Jesucristo. Amén. Y la vida pasó a todos los hombres, la salvación pasó a todos los hombres. Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Él quiere que nosotros alcancemos el perdón de pecados. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere apartarse del pecado. Está pensando que es broma, que esto es lo que uno tiene que pagar, pero realmente, ¿cuánto estamos sufriendo hoy? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Si esto solo es un principio de dolores. Y cuando dice es un principio, piense un poquitito los que somos casados, los que son casados, las mujeres que son casadas, cuando van a dar a luz un bebé. Estoy mala, hoy me comenzaron los dolores y se está quejando que no soporta el dolor de su cintura. Y cuando llega alguien ahí con ella, le dice, no, si ahorita está comenzando. Vienen dolores mucho más fuertes y por eso Jesús mismo dijo que esos sufrimientos son como dolores de la mujer de parto. Hermanos, amigos que me están viendo en esta ocasión y que están escuchando esta predicación, yo le invito a arrepentirse de la vida que lleva y confesar a Jesús que usted es pecador y alcanzará la misericordia de Dios.
Él todavía le dijo a Dios, tú amas la verdad en lo secreto y me has hecho entender todas las cosas hasta que ya estaba sufriendo, hasta que de verdad ya no aguantaba, hasta que de verdad ya no podía. Hasta entonces, sí, Señor, ahora te confieso la verdad. Es cierto lo que está pasando. ¿Está esperando usted un momento similar? Pablo dijo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de perdón. Miremos la tercera parte y dice, David pide limpieza. Regresamos. Primero, cuenta todo lo que está pasando. De allí vemos cómo él confiesa su pecado. Así que, Señor, ten misericordia de mí. Hacía falta algo más. Tenía que poner su pecado delante de Dios. Tenía que confesar. Así que confiesa su pecado. Bueno, gracias, Señor, ahora sí. No, falta algo más todavía. Dijo Jesús que su sangre es capaz para limpiarnos de todo pecado. Amén. Entonces en el versículo 7 y 9, así que se arrepiente, pide perdón y confiesa su pecado, ahora pide limpieza por su pecado. Usa este término, purifícame. Oiga esto, purifícame, lávame, borra todas mis maldades, renueva mi espíritu y no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Palabras que si nosotros las decimos con todo el corazón, quebrantan. Uno puede ponerse en el lugar de David, cómo se sintió. Necesitaba una purificación, un lavacro. Necesitaba entonces que ese lavacro viniera y borrara todas sus maldades. Usted necesita de Jesús. Amén. Usted necesita que Dios lo lave con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Usted necesita que Dios borre todas sus maldades. Usted necesita renovar ese espíritu de vida en usted mismo. ¿Sabe algo? Usted no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Porque dice que el alma que pecare morirá. Y dice también, por cuanto todos pecaron, fíjese esto, por cuanto todos pecaron, no se escapa nadie. Todos pecaron. Seremos desechados. Dios no nos acepta. No somos aceptos en el reino de los cielos por causa del pecado. Pero entonces viene Jesucristo a limpiarnos, a lavarnos con su sangre y viene a renovar ese espíritu en nuestra vida, nos viene a hacernos sentir bien y entonces nosotros ya nos vamos a ser echados de su presencia. Hoy usted no tiene parte. Si usted ha pecado delante de Dios, usted sabe cómo vive. Nadie más lo puede juzgar sino usted mismo. Usted sabe cómo está. Yo le digo en este momento, allí, usted necesita una renovación en su vida. Y dice, entonces cuando todo esto pase, dice el salmista, entonces seré puro, seré limpio y blanco como la nieve. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él nos limpia de verdad y ahora no tenemos culpa delante de nuestro Señor. Amén. Es de importancia que usted entonces de verdad vaya pensando en lo que el Señor quiere de nosotros, que nos apartemos de verdad.
Y entonces, cuando usted haya hecho todo esto, usted leerá lo que dice Romanos capítulo 4 y versículo 7 y versículo 8. Esto es cuando uno ha confesado. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Yo quiero invitarle en este día para que usted piense de verdad en lo importante que es el entregarnos, el confesar a Dios, el decirle al Señor que Él es todo para nuestra vida. Hay resultados bien vistos por causa del arrepentimiento. Y dice en el versículo 8, así que todo haya pasado, seré el hombre feliz. Habrá gozo, alegría, mi cuerpo será sano y sentiré una vez más el gozo de ser salvo. Qué importante y qué interesante pensar en esto. Cuando uno empieza a sentir, Jesús me perdonó. Amén. Jesús me salvó. Jesús me lavó. Jesús me limpió de mis pecados. Y ahora tengo paz. Ahora me siento feliz. Ahora soy la persona alegre. Ahora me siento todo el tiempo muy contento. ¿Por qué? Sí, es que Jesús me cambió. Jesús me dio gozo. Jesús me dio libertad. ¿Sabe lo único que tiene que hacer? Yo se lo quiero leer. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, y con esto voy a terminar. Si usted va conmigo en la lectura de la palabra, usted va a ver lo que dice aquí. El versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso le pasa al rey David. Eso le pasa a todo hombre que peca. Yo les decía, ¿por qué no me levanto tanto luchar por esto y por lo demás? Sí, es que el pecado está delante de nosotros. Y entonces dice la palabra que Dios reprende y castiga. Hechos 3:19. A todos los que amo. Ahora, sé celoso y arrepiéntete. El versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oiga esto, lo voy a repetir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué piensa usted ahora? Ha llegado la oportunidad. Jesús le dijo a un hombre en una ocasión cuando llegó a su casa: hoy ha venido la salvación a tu casa. Yo le digo esta mañana también: hoy la salvación llegó a su casa. Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Jesús no entra a su vida si usted no le dice que pase. Para llegar yo aquí a la casa de la familia Tello, me tuvieron que decir que entrara. Si no, no entro, me quedo afuera. Es que no me dijeron que entrara. Así hace Jesús. Él está tocando a la puerta de su corazón. Si alguien oye su voz y le abre la puerta, Él entrará. Cenará con usted y usted con Él.
¿Quiere hacer usted esa decisión? Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, ¿quiere hacer la decisión? Ahí está Jesús tocando a su corazón. ¿Quiere abrir la puerta? Si quiere hacerlo. Y si lo hace, por favor escríbanos. Allí hay una parte donde usted puede escribir y decir, yo recibí a Jesús tal día. Yo quiero orar con usted y por usted ahora. Repita conmigo esta oración. Dios amado, sé que soy pecador, pero hoy que escuché tu palabra, Señor, quiero volverme a ti. Te ruego por favor que perdones todo mi pecado, que me limpies de toda maldad, que borres mis rebeliones y que me laves más y más. Te recibo, Señor, en el perdón de mis pecados. Quiero ser a partir de este día una nueva criatura, un hijo tuyo y tener entrada en el reino de los cielos. Señor, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de llegar a los hogares para compartir esta palabra y para hablar con mis hermanos de que tú eres su Dios. Y si alguien hubiera pecado, tu palabra dice que tú eres nuestro intercesor y que ruega por nosotros. Dios amado, muchas gracias por tu palabra, que quede en los corazones y que les bendiga de gran manera. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero comunicarle también todavía como anuncio, por favor, que el sábado después de la 1 para las 4 vamos a estar recogiendo las ofrendas en el templo. Yo voy a estar ahí en la oficina y ahí estará parte del equipo de trabajo, la tesorería, para poder tomar nota de sus ofrendas que ha recogido en los hogares mientras hemos tenido los cultos o los estudios bíblicos en casa. Así que les invito a ofrendar, y si hoy usted tiene una ofrenda especial, ¿por qué no depositarla hoy? Póngala ahí en ese sobrecito o en esa bolsita de nylon donde usted ha guardado sus ofrendas y diga, esta es mi ofrenda especial y yo quiero que por favor tomes mi ofrenda. Así que el Señor le bendiga por esa ofrenda que ahorita vamos a recogerla totalmente. También miércoles o jueves ya le vamos a estar anunciando si vamos a celebrar Santa Cena en las casas, en nuestro hogar. Pues les vamos a comunicar la forma en que lo vamos a hacer. Hasta ahorita lo estábamos platicando con nuestro hermano Marco y esperamos en Dios que lo podamos hacer, y así pues lo vamos a hacer con mucha alegría en nuestra casa. Mientras tanto, hermanos, oremos para que la gracia de nuestro Señor esté con nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado. Algunas personas han sido ayudadas en este tiempo de nuestra iglesia. Hermanos, Dios nos ha bendecido. Así es que le rogamos sus oraciones, que estemos pendientes
y que pronto estaremos en el templo otra vez dándonos un abrazo de bienvenida y de compañerismo. Que Dios les bendiga, hermanos.